En el marco de la consulta sobre la calidad educativa en Venezuela, hoy nos encontramos con Pablo Gentil. Pablo es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y con él vamos a abordar algunos temas referidos a la actualidad del debate educativo internacional y tratando de extraer lecciones de esta reflexión para el momento histórico que vive Venezuela en materia de nuestra propia transformación del sistema educativo nacional. Pablo, los organismos internacionales, fundamentalmente Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, han hecho un serio esfuerzo en los últimos tiempos por resemantizar algunos términos que eran de los maestros progresistas, de la escuela pública, del magisterio que propugnaba por la educación como un derecho humano fundamental. Uno de ellos, el tema de la calidad educativa. Hoy buena parte de las contrarreformas a nivel internacional entran por la puerta del debate sobre la calidad educativa. En una sociedad como la nuestra, que propugna un modelo solidario, el tema de la calidad tiene otras dimensiones, tiene que ver con el desarrollo de nuestro modelo constitucional y las formulaciones en nuestra ley orgánica de educación que hablan de un desarrollo humano integral de la educación como un derecho humano. ¿Cómo ves tú el debate sobre la calidad educativa en la perspectiva internacional en la actual coyuntura? Sí, bueno, como tú dices, algunos organismos internacionales y gobiernos neoliberales de los años 90 y los que continuaron posteriormente, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, el tema de la calidad se ha transformado en el eje o en el modo a partir del cual se han iniciado un conjunto de reformas que tienen por objetivo, que han tenido por objetivo privatizar la escuela pública y reducir las oportunidades del derecho a la educación a la gran mayoría de la población, a los sectores más desfavorecidos, a los más pobres, al pueblo. Es en este sentido que este énfasis en la calidad de la educación ha tenido en estos discursos que ver fundamentalmente con encontrar terminologías y programas que con el supuesto objetivo de mejorar la calidad del proceso de aprendizaje dentro de las escuelas en general tienden a promover políticas de evaluación y de gratificación o de promoción y reconocimiento del trabajo docente basado en criterios meritocráticos y en criterios de productividad que en general han producido una enorme diferenciación salarial dentro de los docentes y de los trabajadores y trabajadoras de educación en general. Este es un aprovechamiento del uso de la calidad profundamente tecnocrático, eficientista y empresarial que ha sido discutido y estamos discutiendo desde hace muchos años. Creo que en este sentido es importante reconocer, como tú decías, que históricamente el tema de la calidad fue introducido en el debate educativo por los trabajadores y las trabajadoras de la educación y por aquellos intelectuales que trataban de poner de relevancia que el gran tema de la democratización de la educación no pasaba solo por promover el acceso de los más pobres a la escuela, sino en generar fundamentalmente condiciones de igualdad en las oportunidades de acceso al conocimiento, de democratización del saber y una concepción del derecho a la educación mucho más radical y más progresista que la idea de reducir el derecho a la educación a partir de una determinada cantidad de años de permanencia en la escuela. Es en este sentido que en los años 70 y en los años 80 diferentes sectores progresistas y de izquierda en el campo de la educación comenzaron a llamar la atención de que el aumento en los índices de escolaridad no eran un reflejo, no podían ser considerados el reflejo final del proceso efectivo de democratización de la educación pública en nuestros países. Estos sectores decían que el aumento, sin lugar a dudas, de los años de escolaridad y el aumento en las tasas de escolaridad era muy importante porque reflejaban el acceso de los más pobres a la escuela, pero eran una parte apenas
del gran desafío que nuestras sociedades tenían en el proceso de democratización de la educación, que consistía en garantizar condiciones de igualdad en el acceso a un bien que se transforma en un factor fundamental de poder en nuestras sociedades, que es el conocimiento. La lucha contra el monopolio del conocimiento en este sentido se identificaba con la lucha por la calidad de la educación. Igual calidad para todos, más calidad para todos, calidad social, pertinencia educativa. Este discurso, como tú bien señalaste al comienzo, lo retoman algunas organizaciones internacionales, lo retoman gobiernos conservadores y neoliberales en los años 90 y en algunos países un poco antes inclusive, pero fundamentalmente la década del 90 es la década de la explosión de los discursos sobre la calidad, pero de un discurso de la calidad que toma un aspecto apenas de esta dimensión más integral, más integradora que tenía en los discursos progresistas, y lo reduce a una serie de propuestas y de ideas, como decíamos, de carácter tecnocrático, eficientista, empresarial, que suponen que garantizar calidad de la educación quiere decir segmentar, diferenciar aún más nuestros sistemas educativos y generar fundamentalmente sistemas de indicadores y de evaluación que permitan saber quiénes producen mejor y quiénes producen peor, pagándole más a los que producen más y menos a los que producen menos. Un proceso que no genera otra cosa que una intensificación del grado de diferenciación y de segmentación que ya existe en nuestros sistemas educativos y que hace que los pobres tengan una educación pobre y los ricos una educación rica. Estos discursos de la calidad no hacen más que profundizar estas tendencias y peor aún, premian a los mejores, que son en definitiva los que siempre tuvieron privilegios, y castigan a los peores, entre comillas, que son en definitiva los más pobres. Creo en este sentido que no podemos, contra estos discursos conservadores, neoliberales y reaccionarios, asumir una postura defensiva y no hablar más de calidad, sino que tenemos que entrar de lleno en esta batalla que nosotros mismos abrimos y reconocer que la calidad es un espacio de lucha, que la calidad es un espacio de enfrentamiento, donde se enfrentan discursos, donde se enfrentan visiones diferentes acerca de la educación, donde se enfrentan políticas y donde se enfrenta también el futuro, de qué educación queremos, de los proyectos, de qué educación queremos, para qué sociedad queremos. Entonces, festejo y me alegro mucho de estar participando en este ciclo de debates que en Venezuela está en total sintonía con el proceso de consolidación de una política pública democrática en educación que se lleva a cabo en este queridísimo país, que se ha iniciado en el gobierno de Hugo Chávez y que se ha consolidado a lo largo de estos años con políticas públicas de las cuales esto ha sido, sin lugar a dudas, querido Luis, uno de los grandes protagonistas. Gracias, me halaga tu comentario. Pablo, un debate actual de especial efervescencia tiene que ver con los sistemas de medición de la calidad. Hay compañeros que piensan que no hay que evaluar, que simplemente hay que fortalecer los procesos en las aulas, y hay compañeros que están planteando que debemos ir a un sistema de medición que parta de indicadores de nuestra realidad, que midan nuestra realidad y que nos permitan también valorar la evolución de nuestras transformaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, siempre hay una reacción, ¿sí?, de ciertos compañeros y compañeras a la evaluación, porque la evaluación ha estado colonizada en estos años por una perspectiva profundamente tecnocrática, eficientista, entre comillas, y de carácter netamente productivista, empresarial, que hace que hoy cualquier que hable de la evaluación tenga que hacer tantas aclaraciones que algunos compañeros piensan que entonces es mejor no evaluar nada, porque en definitiva la batalla ya se perdió. Yo humildemente creo, desde mi perspectiva, que esto es una posición equivocada. No creo que esté bueno dejarle a la derecha el patrimonio de la evaluación. Nosotros tenemos también que evaluar, pero tenemos que evaluar de forma diferente, tenemos que evaluar con criterios y con concepciones diferentes. La evaluación en sí misma nunca es ni buena ni mala, depende de qué se evalúa y cómo se evalúa. Sin lugar a dudas, el Banco Mundial y muchas organizaciones
como la OCDE, por ejemplo, han desarrollado sistemas internacionales de evaluación inclusive que son profundamente cuestionables, como por ejemplo PISA. La prueba PISA es un verdadero invento de la ingeniería genética del neoliberalismo, en el cual se supone que es posible tomar, ¿sí?, pruebas en 3 áreas de conocimiento, que es la matemática, las ciencias y el lenguaje, en diferentes lugares del mundo, y a partir de los resultados de esa prueba comparar cómo funcionan los sistemas educativos del mundo, haciendo caso omiso a las condiciones históricas de desarrollo de los sistemas educativos. Es un retroceso en la historia de la pedagogía como nunca antes vimos, es ir mucho más atrás de la Edad Media, porque en la Edad Media se suponía que existía la posibilidad, y eso fue inclusive un elemento muy positivo en la Edad Media, solo que pasaron ya varios siglos desde entonces, de que era posible encontrar una forma universal de educar a las bestias, que eran la grande parte de los seres humanos, y a partir de ese modelo universal, ¿sí?, popularizarlo, socializarlo y permitir una progresiva inclusión de los seres humanos en estado de barbarie en un universo común de cultura. O sea, se partía de la base de que era posible que todo el mundo supiera un conjunto básico de cosas y con esas cosas, que ahora se llaman competencias, permitir la inserción de las personas en el sistema que básicamente en la Edad Media lo daba el mundo de los saberes de la religión y la fe. Pasaron todos estos siglos y continuamos confiando en las mismas cosas, solo que ahora viene la OCDE, la Organización de los Países Más Ricos del Planeta, y dice, como si esto fuera posible de decir, o por lo menos de demostrar que fuera realmente así, que hoy para sobrevivir en el mundo moderno de manera competitiva es necesario saber un conjunto determinado de saberes. Y ellos determinan cuáles son, porque por cierto no le preguntaron a ningún venezolano ni venezolana cuáles eran esos conocimientos, tampoco a ningún africano ni a ningún latinoamericano qué tipo de saberes son hoy necesarios para sobrevivir en la vida moderna. Los determinaron ellos, un conjunto de intelectuales esclarecidos que probablemente en algún gabinete de alguna bella ciudad europea decidieron qué era lo que el mundo debe saber o que las personas debemos saber en el mundo para sobrevivir y competir por los mejores empleos. Definieron qué es lo que era necesario saber, transformaron esos saberes en competencia y elaboraron una prueba. Y comenzaron a aplicar esa prueba en diferentes países, e inclusive no en países, sino en ciudades, haciendo algunas aberraciones metodológicas, como por ejemplo aplicar esa prueba en algunos países, por un lado, y aplicar esa prueba en algunas ciudades, por otro, como por ejemplo Shanghái, y comparar Shanghái con Argentina, o con Colombia, o con Brasil. Fíjense ustedes, Brasil, un territorio continental, considerado como país, comparado con un pequeño país o una ciudad dentro de un enorme país como es China. Ahora, todo esto está teñido de una concepción profundamente tecnocrática de la educación y de la suposición de que en el mundo todo el mundo tiene que saber las mismas cosas para poder sobrevivir y que esas cosas es posible evaluarlas con una prueba y que esa prueba se puede tomar en todo el mundo y que la nota que se sacan los alumnos en esa prueba revela el grado de felicidad y de expectativa y esperanza que esos países tienen para poder desarrollarse. Así las cosas, se aplica la prueba y con el resultado de la prueba se hace un ranking mundial, con el cual se llega a la brillante conclusión que los chinos, los coreanos, los japoneses, los finlandeses y los noruegos son más inteligentes que el resto del mundo y así les va. Se sacan mejores notas y por eso tienen países más desarrollados. Mientras que los bárbaros pueblos de Kurdistán, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile o de los países más pobres de Europa, se sacan notas menores y por eso así les va. ¿Sí? No solo en términos metodológicos y pedagógicos, PISA está totalmente equivocado, sino que también hace una asociación totalmente descontextualizada entre progreso y resultado educativo. Si te va mal en la escuela, te va a ir mal en el desarrollo del país. Y es en este sentido que estos son los indicadores que se han impuesto en el mundo como los indicadores válidos. Tenemos que reaccionar a esto, no
cuestionando todo tipo de evaluación, sino, como tú muy bien colocabas y colocan muchos compañeros y compañeras en Venezuela, pensando indicadores diferentes que den vuelta totalmente de raíz el sistema de evaluación internacional, que comiencen a pensar la evaluación en términos de las necesidades nacionales y poder ver, por ejemplo, hoy en Venezuela, en qué medida las políticas educativas durante la última década, por ejemplo, han permitido o no contribuir al importantísimo proceso de inclusión social que han vivido y que han tenido la oportunidad de vivir millones de venezolanos y venezolanas más pobres. Por ejemplo, una dimensión de la educación tiene que ser, sin lugar a dudas, la dimensión de la inclusión social. Hacía 10 años atrás, o un poco más de 10 años atrás, en los hogares más pobres de Venezuela no había un libro. Durante décadas, siglos, no hubo en los hogares de sectores populares ni un libro. Que hoy haya un libro, y no solo uno, sino muchos libros en los hogares más pobres, es un indicador de calidad importantísimo si uno evalúa la política educativa venezolana a lo largo de los últimos años. Si uno observa, por ejemplo, las oportunidades que han habido en Venezuela de acceso de sectores que en su edad infantil o juvenil estuvieron excluidos de la escuela y como adultos pudieron acceder a ella. Y no solo adultos de 30, 40, 50 años, sino los más viejos. Yo he participado de actos muy emocionantes con viejitos que han tenido la posibilidad de terminar su escuela primaria, su escuela secundaria y que piensan inclusive tener acceso a la universidad. Esto es un indicador de inclusión social enorme. Preguntarle solamente a los niños o a las niñas o a los jóvenes en la escuela secundaria cuánto han aprendido de matemática, olvidándose de que alrededor de todo nuestro sistema educativo, como en el caso de Venezuela o de Brasil y de Argentina, Bolivia, Ecuador, muchos de nuestros países, están ocurriendo otras cosas, significa ver la política educativa desde una óptica muy reducida, muy tecnocrática y que fundamentalmente oculta, más que muestra, los enormes avances sociales que se han vivido en nuestras sociedades junto con la educación. La educación no es solamente lo que dice el libro de matemática, de geografía o de ciencias, ni mucho menos lo que responden los alumnos en las pruebas. Puede ser que, por ejemplo, porque ahora hay pruebas, por ejemplo, o rankings de universidades, y puede ser que seguramente si uno va a la Universidad Bolivariana, si uno va a la Universidad de las Fuerzas Armadas en Venezuela y la compara con la Universidad de Harvard, de Yale o el MIT de Estados Unidos, no son tan buenos. Pero la Universidad Bolivariana significó, por ejemplo, la oportunidad de acceso a los estudios superiores de la primera generación de estudiantes, de jóvenes estudiantes universitarios, de miles y miles de familias venezolanas que si no existiera la Universidad Bolivariana no tendrían hoy universidad. Entonces no será la Universidad de Harvard, pero es la universidad que a Venezuela le ha permitido oportunidades de acceso de los más pobres al sistema universitario que antes estaba reducido y continúa reducido en muchas de sus buenas universidades a una élite. Una élite que, por cierto, es muchas veces la que está en la calle protestando. ¿Sí? Porque los estudiantes universitarios venezolanos que yo he conocido son también los estudiantes pobres y trabajadores que van a las universidades creadas por el gobierno popular. Y esas nuevas universidades, aún con una enorme dificultad para sobrevivir, aún con un enorme déficit histórico que deriva de que son universidades nuevas, en un contexto nuevo, y que se están recién naciendo, y que muchas veces son comparadas con universidades que tienen 300 años, y muchísimos recursos, y muchísima experiencia, y varios premios Nobel, eso es una comparación totalmente injusta, son una puerta de inclusión social fundamental en nuestras sociedades. Y poder tener como indicador la inclusión social es de calidad. Un sistema educativo que excluye, pero que garantiza buenos resultados en pruebas para algunos pocos alumnos es un sistema educativo excluyente y por lo tanto de pésima calidad. Un sistema educativo que garantiza la inclusión de muchos es un sistema que pone la calidad en una dimensión social, en un sentido social y de tal forma podemos afirmar que este es un sistema educativo mejor. ¿Mejor en qué? Mejor socialmente. ¿Mejor en qué? Para el presente y el futuro de Venezuela, que eso es lo único que interesa. No mejor o peor para el futuro del Banco Mundial, no mejor o peor para los negocios que realizan los que se han beneficiado históricamente de estos sistemas, porque como también hemos dicho y denunciando en muchos de nuestros estudios, PISA también es, esta prueba internacional, un gran negocio.
un enorme negocio que manejan algunas empresas multinacionales que hoy operan en el campo educativo y que han hecho de la evaluación un excelente negocio. Nosotros tenemos que hacer de la evaluación un ejercicio de reflexión y de análisis acerca de lo que hemos hecho en el sistema escolar a lo largo de estos últimos años, y no para quedarnos contentos, sino para saber que todavía falta mucho, pero falta mucho no para poder progresar en la jerarquía que nos impone PISA, sino que falta mucho para que la educación se transforme todavía más en un instrumento de creación y de promoción de la justicia social en nuestras sociedades. Un sistema educativo más justo es un sistema educativo mejor. Y tener un sistema más justo a veces es muy difícil, pero cuando lo empezamos a lograr, la derecha comienza a gritar, la derecha comienza a reclamar porque le estamos cuestionando su poder. Y nuestra evaluación debe mostrar en qué medida nuestra educación avanza cuestionándole el poder a los que más poder tienen. Si estamos haciendo eso, nuestra educación está siendo hoy mucho mejor de lo que era antes. El desafío de pensar esos indicadores es el desafío que tenemos hoy, sin lugar a dudas, por delante. Pablo, un tema fundamental para hablar de calidad de la educación es el referido a la formación docente. Hoy es urgente revisar los programas dedicados a formar los educadores que trabajan en las aulas con niños, con jóvenes, no solo por el tema de la experticia de cómo enseñar, sino también para propiciar un mejor encuentro intergeneracional. Los maestros que fuimos formados hace 15, 20 o 25 años no formamos parte de las últimas revoluciones científicos, tecnológicas y del conocimiento que crean algún nivel de desencuentro en el aula. A tu criterio, ¿cuáles son las fundamentales transformaciones que tendríamos que abordar en materia de formación docente hoy? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, pensando en redefinir nuestra idea, nuestros conceptos acerca de la calidad, una de las cuestiones y desafíos fundamentales que tenemos que enfrentar, como tú decías, es el de la formación de los docentes, de las docentes. Sin lugar a dudas, una concepción nueva acerca de la calidad que incluya, entre otras, la dimensión de la pertinencia social, de los saberes y de la justicia social y el derecho a la educación como un bien común en un sentido más general, obligan a un docente que no solo es portador de un conocimiento técnico especializado particular, sino que también es un agente de inclusión y transformación social fundamental, y esta es una dimensión de la práctica educativa que tiene que ser valorizada, que tiene que ser reconocida, que tiene que ser también retribuida, y es en este sentido que la formación es una de las dimensiones fundamentales que tenemos que abordar en cualquier proceso de cambio educativo. También, por cierto, la formación docente es uno de los espacios que más presiones y más embates ha recibido por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, con proyectos que el Banco Mundial, por ejemplo, ha difundido, que tienden a revalorizar mucho la competencia entre los docentes, el pago diferenciado en función de la productividad y toda una serie de mecanismos que llevan a desagregar, fragmentar e inclusive hacer que los docentes confronten entre sí para mejorar sus posiciones dentro del sistema. Frente a esta visión tecnocrática tenemos que oponerle una visión progresista, democrática de la formación docente que, como decía, revalorice la dimensión de militancia que tiene la práctica docente de manera general y los conocimientos que los docentes tienen que saber. En este sentido hay dos grandes desafíos, creo yo, no son los únicos, pero son dos importantes. Uno, reconocer que el ejercicio de la docencia supone el trabajo en un espacio social que hoy es una de las únicas instituciones públicas que en nuestras sociedades ejercen un papel fundamental en la construcción y promoción de la justicia social. El docente no es apenas un enseñador, no es un transmisor de conocimientos académicos que se repiten y reproducen por él y por sus alumnos sin solución de continuidad año tras año. El docente es un trabajador social. Es en este sentido que debe asumirse y debe reconocerse como un trabajador de una institución social que tiene una responsabilidad muy grande
en sociedades que tienen una herencia marcada de exclusión, de discriminación, de racismo, de apartheid, de alejamiento social, de pobreza y de desigualdad. Nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades que históricamente estuvieron marcadas por esta visión colonial, patrimonialista, imperial, de exclusión y de discriminación de los más pobres. El trabajador y la trabajadora de educación están insertos en una institución que trabaja con estas personas, con seres humanos de carne y hueso, con niños y niñas, hijos de trabajadores que han sufrido a lo largo de su vida una experiencia, una biografía de exclusión, de discriminación. Por lo tanto, es la escuela para muchos de estos niños, niñas y jóvenes una oportunidad para reconocer que es posible vivir una sociedad diferente, un mundo diferente. Nuestras revoluciones no van a triunfar si no triunfan en la escuela. Si la escuela no es un campo de construcción de certezas acerca de que esa revolución, y la revolución entendida como una transformación radical de las condiciones de vida de los más pobres, pueden ser posibles. Si los docentes y nosotros como trabajadores y trabajadoras de educación no trabajamos y no nos formamos en este sentido, en una dimensión mucho más amplia de nuestro trabajo que va más allá, insisto, del currículum escolar en el sentido tradicional y que entiende la práctica docente como una práctica social de inclusión, no vamos a contribuir seriamente a fortalecer los procesos de cambio que están viviendo nuestros países o que vive, por ejemplo, Venezuela. La otra dimensión tiene que ver, sí, específicamente con el conocimiento escolar. Y en este sentido yo creo que con el conocimiento o con las dimensiones pedagógicas de nuestro trabajo. Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo, nosotros, maestros y maestras, para entender los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad y para entender también códigos culturales que nuestros alumnos tienen y que muchos nos pueden ayudar a encontrar una sintonía mucho mayor con ellos, construyendo nuevos saberes y nuevas prácticas. Le voy a contar solamente una historia, una cosa que me ocurrió recientemente, pero que creo que es bastante sintomática, porque yo me considero un docente de izquierda, progresista y muy informado acerca de las nuevas tendencias de esta educación nueva para los nuevos tiempos revolucionarios y transformadores. Pero resulta que mi hijo el otro día me dijo si lo podía ayudar en una de las tareas de la escuela. Él tiene 16 años, está en la escuela secundaria y tenía que hacer un trabajo de sociología. Y como yo soy sociólogo, me dijo, papá, ayúdame por favor. Le dije, sí, claro, vamos a trabajar, y nos sentamos aquí el domingo a estudiar, y para mi gran alegría y sorpresa, el tema que tenía que estudiar era marxismo y lucha de clases. Yo no vivo en Venezuela, así que no pueden decir nadie que este es un tema que se enseña solamente en Venezuela, porque vivo en Brasil y es un tema que está dentro del currículum de la sociología que se enseña en los colegios secundarios brasileños. Estaba feliz, imagínense ustedes, iba a estudiar sociología con mi hijo y el tema era marxismo y lucha de clases, y empecé a hablar. Imagínense, solté toda mi energía pedagógica y le empecé a explicar qué era el marxismo, qué eran las clases sociales, quién había sido Marx, cómo eran las condiciones de la revolución industrial, quién había sido Engels. El libro tenía 2 páginas sobre el tema, pero yo hablé más o menos 2 horas y media ante la mirada atónita de mi hijo Mateo, que me miraba y yo le decía, anotá. Pensaba que decía cosas yo fundamentales y veía que mi hijo anotaba poco e inclusive que se aburría mucho. En vez de anotar, hacía dibujitos en el cuaderno, se distraía, miraba para arriba, y yo decía, qué tragedia. Ese era mi momento de felicidad máxima, en donde yo podía explicar el marxismo a mi hijo, y mi hijo parecía tan poco interesado como si a mí me explicaran la tabla periódica de elementos. Digo, algo raro está pasando. Entonces le dije, bueno, mira, vamos a escribir el trabajo, porque todo esto resultaba ser que había que hacer un trabajo después final. Digo, vamos a hacer el trabajo en la computadora, y yo en el escritorio aquí tengo 2 computadores, entonces tú siéntate en uno, yo me voy a sentar en otro, me voy a buscar un café. Mientras fui a buscarme el café y me senté y me preparé, mi hijo me dice, bueno, pa, ya estoy acá, ya abrí 4 carpetas y ya tengo una carpeta sobre clases sociales, una sobre Marx, otra sobre marxismo y otra sobre revolución industrial. Y ya busqué imágenes y tenía de todas las imágenes que ustedes se puedan imaginar, desde un Marx punk
hasta el Marx tradicional de las imágenes. En 5 minutos, el tiempo que yo había tardado en hacerme un café, él en la computadora ya se había hecho 4 carpetas, había juntado materiales, y ahí yo descubrí que, claro, tenemos 2 discursos diferentes. Él tenía el discurso de la búsqueda en Internet, de la imagen, de entrar por una visión más dinámica del contenido, y yo le quería contar una historia que a mí me la habían contado mis maestros, la habían narrado, y yo quería entrarle al tema y convencerlo, seducirlo con la narración. Es lo que habitualmente hacemos los docentes con un conjunto de jóvenes que están acostumbrados a otros lenguajes, y si nosotros no nos habituamos a esos lenguajes, poco vamos a convencerlo. Nosotros hacemos una cosa terrible, entramos a la sala de clase y lo primero que decimos es: apaguen los celulares. Y si todos están con los celulares, nunca pensamos que quizás ese teléfono puede ser una puerta de entrada a ciertos conocimientos y saberes. Y es en este sentido que debemos empezar a pensar que precisamos contenidos que también estén en la web, que precisamos contenidos que estén en Internet, que precisamos contenidos de videos y de materiales que se puedan ver, que se puedan divulgar. Precisamos del acceso virtual al libro, porque ellos buscan en Wikipedia, que es el espacio, buscan en Google, y nosotros tenemos que tener bibliotecas digitales para que todos nuestros textos y libros de referencia puedan estar accesibles en Internet abiertamente, gratuitamente para todos, y que lo sean de una forma más abierta. No quiero decir con esto que la solución del problema de la educación está en la informática, pero sí quiero decir que tenemos que cambiar los métodos de enseñar porque muy bien nos están funcionando. Y si no encontramos esta empatía, esta relación con nuestros jóvenes y con nuestros niños y niñas que nos permitan entrarle a los nuevos conocimientos y saberes de una forma mucho más dinámica, vamos a pensar como yo pensaba, que estábamos diciendo cosas muy importantes, pero pocos nos van a escuchar. Y es en este sentido que la dimensión de la formación docente tiene que tener lo que denominamos esta dimensión política, que no es partidaria, sino que es política, de una concepción acerca del trabajo docente, del trabajo educativo, del derecho a la educación como un bien público, y una dimensión pedagógica muy abierta que reconozca que además de nuevos saberes precisamos de nuevas prácticas docentes para hacer de la educación un proceso de emancipación humana. Pablo, tú diriges el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En Venezuela hemos vivido una revolución a todos los niveles, incluido el posgrado. Esto ha permitido el desarrollo de un conjunto de investigaciones que hacen nuestros profesores, nuestros docentes universitarios, nuestros maestros, de niveles de maestría, doctorado, postdoctorado, referidos a áreas de la educación, pero a veces hay algunos niveles de dificultad para encontrar procesos de articulación. Es posible soñar, pensar en que la propia experiencia de Claxo, con 300 centros de investigación en todo el continente, con más de 600 posgrados, poder desarrollar experiencias de convergencia en Venezuela, partiendo de nuestra realidad, pero también teniendo como referencia la experiencia acumulada de ustedes para poder potenciar investigación que fundamente la toma de decisiones, porque una tragedia también de nuestros gobiernos es que en muchos casos las decisiones en materia educativa no son el resultado de investigaciones que las acompañen, sino de algunas variables más políticas que técnicas. ¿Cómo buscar ese encuentro entre ciencia y política acompañados también de Claxo? Bien, tú tocas en 2 temas muy, muy importantes. Uno, el más general y para nosotros políticamente central, porque es el objetivo de Claxo. Claxo es una institución académica que asume con mucho énfasis una responsabilidad política particular en una coyuntura particular. Nosotros creemos hoy que no somos solo una organización académica, la más importante que sin lugar a dudas hay en América Latina y el Caribe en ciencias sociales, una de las más importantes del mundo de forma inocente. No tenemos absolutamente nada de inocente y tenemos un compromiso político muy claro con los procesos de transformación y cambio que vive hoy nuestro continente y se viven hoy en muchos lugares del mundo, particularmente en América Latina y en especial, claro, en Venezuela, entre otros países. Es en este sentido que pensamos que desde el campo académico y en particular desde las ciencias sociales y desde las humanidades, mucho podemos decir, pensar y contribuir para analizar, para reflexionar, para investigar, para diagnosticar y para proponer soluciones
a estos problemas, a estos procesos de cambio que estamos viviendo hoy en nuestros países. Nosotros creemos que si la ciencia nos sirve para pensar soluciones a los grandes problemas que tiene el pueblo, no sirve para nada. Una ciencia que resuelve los problemas de poco es una ciencia elitista, es una ciencia discriminadora, es una ciencia que está alejada de las necesidades fundamentales de nuestros pueblos y consecuentemente es una ciencia que sirve para reproducir privilegios, para reproducir beneficios que históricamente han estado concentrados en los sectores del poder. Una nueva ciencia, una ciencia transformadora es lo que necesitamos y esa tiene que ser una ciencia comprometida con los procesos de cambio y tiene que ser una ciencia comprometida con los problemas. Pensar junto con el pueblo y las organizaciones populares soluciones a nuestros problemas. Yo siempre digo, esta experiencia que estamos teniendo en Claxo, de asociación y articulación con movimientos sociales y populares, muchas veces se hace desde la universidad con la idea de que la universidad le va a llevar a los pobres experiencias y soluciones a sus problemas, y yo lo que siempre digo es que, por el contrario, lo que estos procesos nos hacen es traer a la universidad los grandes problemas de nuestras sociedades y ayudar a que la universidad mejore pensando los grandes temas del debate y la agenda pública latinoamericana. Aprende mucho más la universidad que las organizaciones y movimientos populares. De cualquier forma, en la universidad algunas cosas hacemos que pueden servir. Como tú decías, hay diagnósticos, hay ideas, hay propuestas que pueden ayudar a fundamentar políticas públicas. Y también hay demandas que que se deben formular desde las políticas públicas a quienes trabajamos en el sistema universitario. Es importante esta aproximación crítica entre la producción académica y la política. No para encuadrar a los intelectuales, sino para ayudar a que los intelectuales sean un factor de propuesta, de interrogación, de cuestionamiento, de análisis de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades y para que también los problemas que tienen nuestras sociedades interpelen a los intelectuales. Desde Claxo tenemos, por ejemplo, 46 grupos de trabajo sobre los más diversos temas y las cuestiones que analizan estos grupos de trabajo fundamentalmente están vinculadas a las cuestiones fundamentales de los procesos de transformación que viven nuestras sociedades. Los problemas de la seguridad pública, los problemas de la pobreza, los problemas de la desigualdad y del bienestar, las políticas públicas de inclusión, las políticas educativas, las políticas universitarias y de posgrado, como tú comentabas, y muchos otros campos, en los procesos migratorios, los problemas de género. Tenemos, por ejemplo, un grupo que, por cierto, en Venezuela ha sido muy fuerte y liderado por Alba Carocio, que es una compañera muy querida y miembro del comité directivo de Claxo, venezolana, profesora de la Universidad Central de Venezuela y una gran compañera y luchadora feminista, que trabaja los grandes problemas de la discriminación de género y de la discriminación sexual en nuestras sociedades, que inclusive en los procesos de cambio persisten muchos de estos problemas que tenemos que enfrentar, que tenemos que encarar con mucha decisión y también basándonos en el conocimiento que se ha acumulado especialmente en estos lugares críticos de la educación pública latinoamericana, que son muchos dentro de nuestras universidades. Por otro lado, Claxo también desarrolla un programa de posgrados o una red de posgrado con más de 600, ya casi 700 maestrías y doctorados en 28 países, no solo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Y dentro de esta red de posgrado estamos haciendo muchas alianzas estratégicas con instituciones académicas de Venezuela. Ustedes tienen, por ejemplo, ahí una excelente iniciativa que es la maestría en políticas públicas, en políticas educativas comparadas, una iniciativa que comenzó en el Centro Internacional Miranda y se está desarrollando junto en alianza con otras instituciones latinoamericanas y del mundo, en donde Claxo también está comenzando a participar. Hemos tenido un evento extraordinario en Venezuela en noviembre del año pasado, en el CELAR, con muchísimo apoyo y participación por parte de diferentes universidades y del gobierno popular. Creo que se abren sin lugar a dudas una enorme posibilidad de oportunidades para el trabajo conjunto con instituciones venezolanas. Yo quiero invitarlas a conocer lo que hace Claxo, a vincularse con los diferentes programas e iniciativas
y fundamentalmente a demandarnos, a exigirnos que hagamos más y mejores cosas para contribuir con estos procesos de transformación y de cambio que se viven en nuestro continente y que Venezuela expresa de forma tan intensa, tan clara. Creo que, por ejemplo, una iniciativa que tenemos que fortalecer, que podemos ayudar a fortalecer desde Claxo es, por ejemplo, consolidar la formación de bibliotecas virtuales. ¿Sí? Esto lo hemos conversado con el ministro del Poder Popular de la Innovación Científica y Tecnológica, no me acuerdo exactamente el nombre del ministerio, pero con el Ministerio de Ciencia y Innovación Tecnológica, donde hemos comenzado a pensar algunas ideas que permitan crear, mediante el acceso a Internet, la posibilidad de acceso a obras, a las más diversas obras bibliográficas, no solo de la literatura, sino también de la ciencia latinoamericana y universal. Creemos hoy que, por ejemplo, el acceso abierto, que es nada más y nada menos que la posibilidad de que cada uno pueda, desde su teléfono móvil, desde su computadora, tener acceso a una enorme cantidad de materiales bibliográficos disponibles en el mundo, es uno de los derechos fundamentales que tenemos que ampliar y multiplicar en nuestros países. Nosotros partimos de la base de que todo el conocimiento que se acumula en nuestros países ha sido producto en buena medida del enorme esfuerzo que han hecho los estados para promover la educación, para promover la ciencia, para promover la producción científica y artística. Y es en este sentido que, por principio, todo conocimiento tiene que ser público. Particularmente el conocimiento científico, porque el conocimiento científico se hace en las universidades y en América Latina al menos más del 85% y en algunos países casi la totalidad de la investigación científica se hace en los espacios públicos con financiamiento estatal. Por lo tanto, es absurdo que las personas, para tener acceso al conocimiento científico, tengan que comprar libros que salen fortunas o tengan que suscribirse a revistas extranjeras que cuestan varios miles de dólares la suscripción. Es una profunda injusticia. Lo que nosotros partimos es de que todo lo que se produce en las instituciones públicas tiene que estar disponible para todo aquel que lo quiera consultar. Este es un principio fundamental que parte de la base de que el conocimiento es un bien común, y en tanto bien común es un requisito indispensable para la construcción de nuestros derechos. Los bienes comunes no pueden limitarse a la capacidad adquisitiva que tienen las personas. El que tiene dinero los compra y el que no tiene dinero no accede a ellos. Eso supone no considerar el conocimiento un bien común, supone considerarlo una mercancía. Y considerar el conocimiento una mercancía es una profunda injusticia porque discrimina a los más pobres del acceso al saber y al conocimiento sistematizado, por ejemplo, por la ciencia. Y no solo por la ciencia, sino también por la literatura. Todos los libros que se producen en nuestro país deberían tener también la posibilidad de que las personas los puedan leer, si desean, de forma gratuita. ¿El libro tiene que ser gratuito? No, porque el libro es un bien de consumo y es en este sentido que el libro tiene que tener, y las librerías son muy importantes y mucha gente, nosotros creemos, que va a seguir, claro, comprando libros, aunque pueda tener acceso a todos los conocimientos mediante el acceso abierto. Los libros son cosas que las personas desean y quieren tener. Lo que no puede depender del dinero es el conocimiento que una persona tiene el derecho de tener si lo desea en una sociedad democrática. Y este es el principio del acceso abierto, un principio que Claxo tiene en muchas de sus acciones, por ejemplo, en la principal biblioteca de ciencias sociales que existe hoy a nivel virtual, que es la biblioteca o la red de bibliotecas virtuales de Claxo, que tiene más de 1 millón de descargas por mes de textos. Este 1 millón de descargas por mes revelan el interés de muchísima gente de aproximarse al conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades, una cosa que tenemos que hacer y fortalecer y que esperamos que podamos hacer juntos al Ministerio de la Ciencia y la Innovación, del Poder Popular de la Ciencia y la Innovación en Venezuela, con diferentes estrategias y también con el Centro Internacional Miranda, con quien trabajamos hace mucho tiempo y también es parte de la red institucional de Claxo. Pablo, para concluir este primer encuentro, me gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras venezolanas que con mucho entusiasmo y esperanza
han salido a sus aulas, a los espacios educativos, a las comunidades, a participar en la consulta nacional por la calidad educativa como una oportunidad para seguir profundizando las transformaciones de la sociedad y de la educación venezolana. Yo me gustaría mucho más escuchar a los maestros y maestras venezolanas que hablarles y darles consejos, porque las veces que he ido a Venezuela he aprendido más de lo que he enseñado, del proceso que se vive cotidianamente en las escuelas públicas venezolanas donde se construye el futuro de Venezuela. De cualquier forma, creo que estos maestros, maestras, estos trabajadores y trabajadoras de la educación, no solo los que están frente a nuestros niños y niñas en el aula, sino todos en las universidades, los trabajadores no docentes y todo, tienen hoy un enorme desafío y nos tienen también que realizar una enorme contribución con este debate que están llevando a cabo acerca de los sentidos de la calidad educativa. La discusión que se realiza hoy en Venezuela mucho nos va a ayudar a también multiplicar y ampliar esta discusión en otros países. La escuela es el lugar del futuro y ustedes están construyendo en Venezuela el futuro de una América Latina unida, el futuro de una América Latina libertaria, y eso se construye cotidianamente en las aulas, se construye cotidianamente con nuestros niños y niños, creando y construyendo una nueva cultura, nuevos sentidos, nuevos saberes, nuevos conocimientos. No se dejen hostigar, no se dejen amedrentar, fortalezcan con mucha fuerza y unidad el coraje que han tenido para hacer de esta extraordinaria revolución bolivariana un ejemplo de lucha para Venezuela y para el mundo. Mucha fuerza, mucho cariño, mucha solidaridad, y estamos con ustedes mucho más de lo que la prensa mundial suele mostrar. Gracias, Pablo. Estuvimos en esta ruta de la consulta por la calidad educativa a nivel internacional con Pablo Gentil, secretario ejecutivo de Claxo.